el predictamen presentado, en el que podría ser objeto este artículo de limitación de derechos a los docentes, toda vez que el MES podría interpretar lo descrito en este artículo con la inclusión de la palabra vigencia que está asociada a la ley 24029. Significaría esto que el Estado podría abonar los montos generados únicamente durante la vigencia de esta ley, porque la ley 24029 hoy día ya está derogada, ¿no? Entonces, en ese sentido, presidente, yo propongo un texto sustitutorio para el artículo 2, que debería ser lo siguiente: reconocimiento, artículo 2, reconocimiento. El Estado peruano reconoce la deuda social contraída con los docentes del sector educación, cesantes, jubilados y activos, por concepto de bonificación especial por la preparación de clases y evaluación derecho adquirido por la ley 24029, modificada por la ley 25212. Ese es el texto sustitutorio solicitado, presidente. Por otro lado, presidente, no sé si es factible, quisiera pedirle, si tengo un pedido del señor Eric Villanueva, presidente de ANSIGET, que es la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de Educación, que usted le pudiera otorgar el uso de la palabra por 3 minutos. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Curro. Gracias, presidente. Referente a este caso, se viene luchando más de 15 años sobre este pago deuda social, de que no solamente a los profesores de aula por preparación de clases y evaluación, sino también afecta a los docentes administrativos de la educación, caso directores y otros cargos jerárquicos por preparación de documentos. Eso es más 5%. O sea, aparte del 30%, más 5% para los que fueron directores, para los que fueron o los que tuvieron cargos jerárquicos. Y el otro asunto es de que aquí el Estado está invirtiendo en contratar a procuradores. Yo creo que con esto se va a tener tiempo para terminar. Y también es afecto esta preparación de clases para los profesores de educación superior, me refiero, docentes de institutos superiores pedagógicos. Muchas gracias. Congresista Ceballos. Gracias, presidente. Presidente, creo que nadie puede estar en desacuerdo con este tipo de normas. En principio, yo ratifico mi desacuerdo con todo tipo de norma que tenga este carácter de interés nacional. Valga en verdad, es porque es meramente una recomendación y no tiene mayor carácter vinculante. Es lo delicado quizás, ¿no? Pero en el fondo creo que recoge una legítima expectativa, porque los docentes de un tiempo a esta parte son los que mayor maltrato han estado sujetos por parte de la administración pública, ¿no? Ahora que estamos en esta especie de contraste con la policía y el ejército por el tema de las pensiones, provoca necesariamente preguntarnos cuánto gana un docente como pensión. Y es abismal. O sea, yo no tengo perspectiva de contrastar con los militares ni policías, pero lo cierto es que ellos prácticamente están abocados a una llamada cédula viva. ¿Y el docente cuánto gana? Creo que la media no supera el techo máximo que propone la ONP, que es $950, y estoy exagerando todavía. Y ahora quizás, como tienen la posibilidad con la nueva ley de reforma magisterial de ser parte de la AFP, puede mejorar sus pensiones. Pero es injusto, ¿no? Ahora, en el proyecto de ley, presidente, tiene 3 partes, ¿no? La segunda pone énfasis en la ley del profesorado, a la 24029. Pero esta ley ha sido derogada. Ha sido derogada de manera expresa por la ley de reforma magisterial. Lo segundo dice en la disposición complementaria final
única, dice, el MEF, Ministerio de Economía, en el marco de sus facultades propondrá, ¿de acuerdo? O sea, tampoco obliga. Ya, de acuerdo. Y nos quedamos en el tema de que es declarativa, pero esto no nos limita a hacer algunos comentarios al respecto. Lo decía bien el congresista Ochoa, esta deuda supera fácilmente los 3.000 millones de soles, son acumulados de año tras año, es cierto. Y resultaría impagable, yo creo que no, sí está el Estado en la posibilidad de pagarla, pero de manera gradual. Y la mejor evidencia es que hace 2 años, presidente, ya se viene pagando, pero bajo un componente medio extraño, ¿no? Porque está dentro de un rubro genérico que se le llama la llamada deuda social. Y no solamente pues ingresan la deuda por preparación de clase, que es el 30%, sino ingresan deudas al sector salud, al sector transporte, al sector energía y minas, y por ahí quizás no se sienta, ¿no?, el impacto que debería tener en el 30% de deuda que tiene el Estado con los profesores. Entonces, quizás por ahí una propuesta que debería ser trabajada no aquí, sino en la Comisión de Presupuesto, es que en la proyección para el año 2018 se establezca un rubro o una partida específica, ¿no? Pago de la llamada deuda social al profesorado o a los docentes, podría ser. Y para este año se ha fijado 180 millones, presidente. Y la verdad es, yo soy también de una región del país, hay graves observaciones, especialmente por los profesores cesantes o jubilados, que no son considerados. O sea, primero reciben una pensión irrisoria y en segundo lugar reciben, o no están considerados, mejor dicho, en el pago por lo que significa la llamada deuda social. Se dio una ley, y aquí la tengo a mano, la ley 30.137, por la cual se establecen criterios que priorizan la atención del pago de la deuda social. Creo que esto podría ser oportunidad de acudir a una revisión y establecer una atención con mayor sensibilidad. O sea, adultos mayores... Sí, congresista, con todo gusto. Muchas gracias, congresista Vicente. Presidente, justo para poder aportar a lo que está diciendo el congresista Ceballos, es importante que, dado que esta declaratoria de interés pueda ser aprobada, sería importante que bajo su coordinación, por ejemplo, con la Comisión de Justicia, y me parece fundamental lo que está diciendo el congresista Ceballos, porque en la Comisión de Justicia, presidente, se ha aprobado ya un proyecto de ley, 2 proyectos en realidad, con la congresista Takayama, entiendo, y la que presentamos, en el que se prioriza y se modifica la ley que está señalando el congresista Ceballos, y se prioriza el pago de la deuda social a los docentes jubilados mayores de 65 años y a las personas que tienen enfermedad terminal. De manera que esta ley que ponía un freno para poder cumplir con los docentes cesantes y jubilados de una deuda que es superior a 50.000 soles, ahora sí se va a empezar a ver que la probabilidad de que el docente cesante y jubilado empiece a cobrar su deuda. En ese sentido, presidente, una declaratoria de interés, más la modificatoria de esta ley que ya está en dictamen, que sería bueno a través suyo, con esta más, se coordine para que de una vez pase al Pleno, sí estaríamos cumpliendo con los docentes cesantes y jubilados, presidente. Muchas gracias. Congresista Martorell, tiene uso de la palabra. Todavía no ha acabado. Gracias, presidente. Gracias, congresista Ceballos. Presidente, solamente rápidamente. Efectivamente, hay un presupuesto que hoy día, este año es 180 millones, como bien lo dice el congresista Ceballos, que se está repartiendo para dar servicio, atención a esta deuda que mantiene el Estado con cesantes jubilados. Y es cierto también que los jubilados, los cesantes, principalmente, no están recibiendo, hace muchos años, prácticamente nunca, casi nunca han recibido un monto, digamos, de un abono por concepto de esta deuda. En ese sentido, también, con respecto a la ley 30.137, que menciona el congresista Ceballos, yo he presentado un proyecto de ley pidiendo la modificatoria de los criterios para la distribución de este servicio de deuda, porque como sabemos, hasta este año, digamos, hay por escalas los que tienen unas 5 UITs, ¿no? Y prácticamente se diluye, que son la mayoría de personas, de profesores o de cesantes y jubilados, ¿no? Y prácticamente se diluye el presupuesto en este rubro, y quienes tienen 10 o muchas veces 20 UITs o más de 20 UITs de deuda, que son justamente los antiguos, los jubilados, los cesantes, no reciben un sol. Y eso es cierto. Y es por eso, como repito, hay un proyecto que he presentado justamente por la modificatoria de los criterios que se deben emplear en la distribución de este presupuesto. Gracias. Para que concluya, congresista Ceballos. Sí, presidente.
En principio vamos a apoyar esta norma, porque ya le he dicho, está impregnada de una profunda sensibilidad social, pero más allá de ello, presidente, también tengo que ser responsable. Esta ley poco o nada ayuda, porque al decir reconocer la deuda social ya ha sido reconocida y ya se viene pagando. Que el MES propondrá, ya lo está haciendo. Cada ejercicio presupuestal está alcanzando un techo, ¿correcto? Entonces, no ayuda, pero nos quedamos en la buena intención del mensaje. Pero más allá de ello, presidente, de mensajes, creo que tenemos que ser mucho más prudentes y más agresivos en la toma de decisiones, y creo que el Parlamento tiene una responsabilidad histórica de poder asumir a través de la discusión de la Ley de Presupuesto del año 2018. Allí está, creo, el meollo del asunto en su resolución. Miren, en la ley actual de presupuesto se habla de que se debe reactivar la comisión evaluadora de la llamada deuda social del Estado. Le hemos hecho seguimiento, se ha implementado esta comisión evaluadora. Y acá viene lo más difícil, presidente. No se está transparentando cuáles son los procedimientos o mecanismos para disponer quiénes van a ser considerados año tras año en este pago de deuda social. Y yo lamento decirlo, y lo he corroborado de manera personal, presidente. Justamente los jubilados o pensionistas del sector de la educación son los postergados. Esto ha generado que los gobiernos regionales, de manera unilateral, yo diría sesgada, parcializada y autoritaria, otorga ciertos privilegios. Creo que ahí tenemos que tener una mayor incidencia como Comisión de Educación, si es que realmente queremos ayudar. Lo segundo, presidente, conversaba con Gabrielito Ochoa en la última sesión, tenemos que ver distintos escenarios, porque debemos honrar las deudas. Es imposible decir que en un solo ejercicio vamos a pagar los 3.000 millones de deuda. Pero sí se puede aplicar la metodología del Decreto Supremo 037. Creo que se pagó en 15 años, año tras año, gradualmente. Ya se le dio el año pasado, o mejor dicho, este año, 180 millones, y el otro año podría ser un monto similar o mayor. Pero, presidente, aquí tenemos que, en cierta forma, trabajar de manera conjunta y concertada todas las fuerzas políticas. Hace 5 años se autorizó a los gobiernos regionales que tenían cano que puedan hacer uso de un 5% que no lo usan. O sea, llegan a gastar casi el 60%, que dicen el 5% como saldo balance de su cano para poder pagar. Lo segundo, ya lo está haciendo, creo, el gobierno regional de Arequipa. Sus estados financieros, su saldo balance, a marzo de cada año, puedan hacer un uso importante para también honrar esta deuda. O sea, no solamente dejar en responsabilidad al Poder Ejecutivo, sino también los gobiernos regionales asumir una contraparte. Y lo más importante, presidente, tenemos que revisar, y en esto usted tiene que coordinar con el presidente de la Comisión de Justicia, una revisión de lo que es la ley de priorizaciones. Creo que ya cumplió su rol, su etapa inicial, pero hay que mejorarla. Hay que hacer que realmente tenga un alcance y contenido social. Es todo, presidente. Gracias. En principio, yo creo que tenemos una restricción. Si nosotros queremos que esto sea efectivo, como lo ha propuesto inicialmente el congresista Ochoa, porque esto implicaría un gasto, ¿no? Y si implica un gasto inmediato, obviamente esto va a ser observado y estamos por gusto disparando al aire. Vamos a hacer una aclaración respecto, han hecho alusión a la ley 24029, y por qué razón es que se hace alusión a esta ley. Voy a pedir que el secretario técnico explique. Sí, señor presidente, se mencionó que en el artículo 2 está redactado de la siguiente manera, ¿no? El Estado peruano reconoce la deuda social contraída con los docentes del sector de educación. Estos pueden ser cesantes, jubilados o activos por concepto de bonificación especial por la preparación de clases y evaluación de derechos adquiridos durante la vigencia de la ley 24029, ley del profesorado. Si no la mencionamos, estamos dejando en el aire. ¿Por qué? Porque la nueva ley de reforma magisterial, la 29944, no la cita ni la reconoce. O sea, es la razón por técnica legislativa que hay que mencionar en la ley a qué derecho es que se refiere. Esto en alusión a la observación realizada por el señor congresista Vicente Ceballos. Gracias. Observar. Cuando se discutió la llamada cédula de vida, presidente, estoy haciendo memoria, se modificó el artículo 103 de la Constitución. Y a partir de entonces, en este país, presidente, ya no hay derechos adquiridos. No estoy exagerando. Es un principio constitucional y así ha sido ratificado y recogido por el Tribunal Constitucional. Por eso, poner esa redacción en esta ley a sabiendas que es inexistente, que no está regulada por la Constitución y que ha sido objetado por el propio Tribunal Constitucional, me parece un exceso. Yo no estoy manifestando una posición cerrada contra el artículo 2, sino que creo que se puede hacer una mejora en su redacción. Congresista Martorell, luego congresista Curro.
Ya, con presidente, esta gracias. Sí, efectivamente, o sea, lo que tenemos que hacer es asegurar a los jubilantes y a los cesantes que se les cumpla con el pago al derecho al que tienen al pago al cual tiene derecho, presidente. Y lo que estamos poniendo allí, vuelvo a leer lo que está actualmente en el predictamen, dice que estos pueden ser cesantes, jubilados o activos por concepto de bonificación especial por la preparación de clases y evaluación, derecho adquirido durante la vigencia, dice, durante la vigencia de la ley 24029. ¿De acuerdo? La ley, esta ley 24029 ha sido derogada, presidente. Entonces, corremos el riesgo que por interpretación, corremos el riesgo que por interpretación el MEF diga hoy día solamente se reconozca el pago durante la vigencia de la ley. Y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. A los que están en actividad, presidente, a los profesores que están en actividad, ese pago ha sido derivado, porque lógicamente la ley ha sido derogada, ha sido derivada a otro, al RIN, que le llaman a la remuneración al RIN. Pero en todo caso, a los que ya no están en actividad, o sea, a los jubilados, a los cesantes, sí se les mantiene, es un derecho adquirido y se les mantiene. Entonces, por, digamos, posibilidad, por riesgo de interpretación, ¿no?, que dice ahí, a derecho adquirido durante la vigencia de la ley 24029. Es por eso que se sugiere que diga por derecho adquirido por la ley 24029. O sea, retirar la palabra durante la vigencia. Esas dos palabras, retirarlas y llamar o hacer referencia a la ley 24029 y que fue modificada por la ley 25212. Gracias. Para concluir, congresista Edilberto Curro. Gracias, presidente. Este pago de la deuda social es responsabilidad del Estado, porque el Estado no puede ser moroso con las deudas, particularmente con la deuda social al sector magisterio. Ya habíamos anunciado muchas veces la gran esperanza de los maestros que en estos momentos están en calidad de cesantes jubilados, que no recibieron un céntimo, que durante toda su vida le dieron a la educación peruana, hoy en día viven en la miseria. Eso es injusto. Y además, durante la vigencia de la ley 24029 modificatoria 25212, los derechos son irrenunciables. Dice con mucha claridad el artículo 26 de la Constitución Política de Perú, el numeral 2, carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Entonces, yo creo que esta deuda debe pagarse, no es la responsabilidad, a veces. ¿Cómo este Estado viene pagando deudas a las empresas transnacionales y a los trabajadores que no haya pagado, ¿no?, más de 20 años? Pues por eso está designado el Magisterio Nacional. Muchas gracias. Bien, vamos a proceder. Solamente 30 segundos, presidente. Congresista Ochoa. Sí, presidente, lo que yo he propuesto pareciera que es un tema solo de forma, presidente, pero yo sugiero, presidente, que en la disposición única que se establezca, el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de sus facultades, propondrá las modificaciones presupuestarias que permitan el cumplimiento del pago de la deuda social por concepto de modificación. Por una sola razón, presidente. La ley 30137, a través del cual se inicia a pagar parte de la deuda social, reconoce en su objeto de ley, dice, reducir el gasto. O sea, no es un tema de que acá dice financiar el gasto. O sea, la deuda no es gasto, presidente. O sea, el objeto es que el Estado reduzca el gasto que tiene. Por eso es que exigimos un cumplimiento del Estado. Gracias, presidente. Bien, vamos a, con el reiterativo de que el Estado reconoce la deuda social y todos los derechos y pagará estos derechos en forma gradual, debiendo incluirse en un porcentaje razonable
el pago a los docentes mayores de 65 años y que los que tengan enfermedades terminales. Eso podría ser un artículo que pueda, digamos, permitir incluir a ese sector que está siendo excluido. Congresista Martorell. Solo con la salvedad, presidente, de que se retire en todo caso la parte durante la vigencia. Ya está. Ok, perfecto. Con la redacción y con lo que se ha sugerido, al voto. Los que están de acuerdo con la aprobación de el proyecto de ley 654, 715 y 818, perdón, sírvanse a levantar la mano. Los que están de acuerdo con el proyecto de ley. Por unanimidad queda aprobado. Pasamos al siguiente punto de la agenda. El proyecto de ley de predictamen recaído en el proyecto número 416 y 1408, porque se propone la ley que faculta a la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones a organizar estudios de posgrado y otorgar grados académicos a nombre de la Nación. Este proyecto recae en responsabilidad del congresista Domínguez. Señor secretario técnico. El del jurado. Bueno, en el siguiente. Me salté. Rosa María Barta, 5.4. El que sigue es el de Rosa María Barta. Sí, ya. Póngalo. Ok. Señor presidente, de acuerdo a lo anunciado por usted, vamos a ver el proyecto de dictamen recaído en dos proyectos de ley. El número 416, presentado por el Jurado Nacional de Elecciones, y el 1408 de 2016 por un señor congresista. Este proyecto de ley propone facultar a la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones a organizar estudios de posgrado y otorgar grados